usted empieza a leer, o usted, como les dije, usted piensa en Job y en el libro de Job, lo primero que viene a su mente son muchas calamidades. Ah, no, Job pasó trabajo. Pero hay algo interesante en todo esto, y es que cuando usted lee el libro de Job, usted se va a encontrar con una historia de un hombre que fue íntegro a Dios a pesar de las adversidades. Yo sé que muchas veces usted piensa y dice, no, que Job pasó trabajo y Job cogió muchas luchas y sufrió mucho, y vemos y pensamos en Job y pensamos en las calamidades que el hombre experimenta. Pero la esencia, la enseñanza principal de la historia de Job es la historia de un hombre que, a pesar de que pasó adversidades, a pesar de que sufrió, a pesar de que lo perdió todo, fue íntegro a Dios. Así que yo quiero que cada vez que usted piense en Job, usted piense en un hombre que fue íntegro a Dios a pesar de las circunstancias. Mire, Job era tan íntegro que hasta el mismo Satanás quiso hacerle la guerra y fue ante Dios a hablar de Job, para que Dios le quitara todo lo que él tenía. Pero yo no vengo hoy a hablarte acerca de las calamidades de Job, sino acerca de algunas verdades que aprendemos en el primer capítulo de este libro. Y mire algo, Job capítulo 1, usted empieza a leer desde el del versículo hasta el 5, usted va a encontrar un hombre que la Biblia lo describe como íntegro. Así que yo he titulado esta prédica del día de hoy, un padre intercesor. Un padre intercesor. Como les dije, Job capítulo 1, verso 1, dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad. Algunas de sus versiones dicen era un hombre perfecto, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Mire esto, qué hermoso que hablen de ti, y lo primero que comiencen a hablar de ti son esas virtudes que honran a Dios. Era intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Después de que la Biblia describe todas estas virtudes, habla de sus riquezas. Dice, tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda su región. Él era rico. El versículo 4 dice, los hijos de Job se turnaban para preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando la fiesta terminaba, a veces después de varios días, esta es una manera de celebrar. Y nosotros hablamos de que me quedé despierto hasta las 2 de la mañana. Esta gente celebraba por días. Dice, Job purificaba a sus hijos. Mire qué interesante. Versículo 5 otra vez. Cuando la fiesta terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana. Diga conmigo, temprano por la mañana. Y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Porque pensaba, quizás, oiga esto, este hombre está intercediendo por sus hijos por un quizás. Dice, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Esta era una práctica habitual de Job. Como les dije, cuando nosotros miramos la historia de Job, puede ser que usted piense en las calamidades, pero la Biblia empieza describiendo a Job como un hombre de integridad, un hombre intachable, como un modelo de lo que es ser un padre que ama a Dios y que quiere dirigir su familia en los caminos correctos. El libro de Job habla de un hombre que amaba a Dios y que vivía apartado del mal. Entonces Job nos da
un ejemplo de lo que es una paternidad espiritual, de lo que es la manera correcta para vivir, para ser ejemplo, para modelar, para llevar a nuestra familia por el camino que Dios ha destinado para ellos. Entonces hoy yo quiero que veamos 5 aspectos de un padre intercesor. ¿Qué es un padre ser intercesor? Mire, cuando usted piensa en la palabra intercesor, es una persona que va adelante, una persona que aboga, una persona que lo defiende a usted. Cuando pensamos en un padre intercesor, es un padre que tiene como meta, como responsabilidad: tengo que hacer lo que sea para ir delante de mis hijos, para modelarle a mis hijos, para llevar a mis hijos por el camino correcto. Un padre intercesor es uno que no se rinde, porque entiende de que hay una multitud que va a ir después de él. Un padre intercesor es uno que dice: yo tengo que estar ahí para defenderlos, para guiarlo, para amonestarle, pero también para corregir a esa juventud o a esos hijos y esas hijas que el Señor me ha entregado. Entonces, el primer principio que quiero nombrar en este día es que un padre intercesor da ejemplo de integridad a sus hijos. Un padre intercesor da ejemplo de integridad a sus hijos. Y el versículo 1 da una descripción de lo que es dar ejemplo. Decía, es un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor a Dios y se mantenía apartado del mal. Él trabajaba intencionalmente para mantenerse apartado del mal, separado del pecado, separado de la maldad. Ser una persona íntegra no significa ser perfecto o no tener ningún pecado. Lo que significa es que usted tiene un buen testimonio ante la gente. Ser una persona íntegra significa que cuando la gente lo ve a usted, entiende de que usted no es perfecto, pero lo respeta. Yo hablo mucho con mi pastor y él, cuando me cuenta de sus historias y de las cosas que él ha hecho, cuando él a veces me cuenta de la manera como él ha tenido que corregir a algunas personas en la iglesia, yo digo, pero Dios mío, otra persona se levantara o quizás se rebelara en contra de él, y él me dice: la gente muchas veces se queda, o yo puedo hablarle de él de esta manera a muchas personas y corregirlo de esta manera, porque ellos entienden de que yo soy una persona o soy un pastor o un padre para ellos, que lo que quiere es lo mejor para sus vidas. Entonces, una persona íntegra es aquel que se mantiene sincero ante la gente. Cuando usted es un hombre íntegro, usted va, o una persona íntegra, la gente va a entender: sí, él tiene imperfecciones, sí, muchas veces él se enoja, pero cuando llega el momento de corregir, saber, sus hijos y sus hijas, incluso las personas que le conocen, van a entender, aunque es difícil, aunque yo no quisiera que me lo dijera, pero me lo dijo, ¿y sabes por qué? Y yo entiendo que lo que él me lo dijo porque me ama. La integridad no da espacio para usted ser señalado. Cuando usted es una persona íntegra, lo que usted dice acá, usted lo va a decir allá afuera. La manera como usted vive aquí, usted vive allá afuera. Y eso era Job para la gente. Y usted tiene que entender que la Biblia, aunque su Biblia, muchas versiones dice que era una persona perfecta, no está hablando de una perfección sin pecado. Porque hay una gran diferencia entre el pecado vertical y el pecado horizontal. Cuando la Biblia habla de íntegro, intachable, perfecto, está diciendo, es cierto que de hombre a Dios, que es vertical, Job era imperfecto y tenía pecado y necesitaba a Dios para vivir una vida de santidad. Necesitaba el perdón de Cristo, necesitaba la sangre de Cristo para ser redimido. Pero horizontalmente, él era una persona íntegra, intachable.
Una persona que tenía buen testimonio, una persona que daba buen testimonio a la gente, que cuando la gente pensaban en él, pensaban en un hombre recto. Entonces, lo primero que tenemos que entender de que un padre intercesor vive y da ejemplo con su manera de vivir. Usted va a encontrar y se va a dar cuenta que hay un refrán que dice que los hijos aprenden más de lo que ven que lo que escuchan. Usted le puede decir lo que usted quiera decirle a sus hijos, pero sus hijos van a ver cómo usted camina y lo que usted hace. Ellos van a ver el ejemplo, cómo usted vive. Y muchas veces, yo sé que nosotros nos hemos molestado porque a veces decimos, mira muchacho malcriado, ¿cómo tú te atreves a hablar así? Porque muchas veces nosotros queremos decirle a nuestros hijos, bueno, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia si papi no va? Ellos te van a preguntar y te van a decir, bueno, ellos están siendo honestos, porque tus hijos están mirando el ejemplo que tú estás dando. Una de las cosas que usted tiene que entender es que tus hijos te están mirando. Tus hijos te están viendo. Tus hijos están aprendiendo de cómo tú te comportas, del respeto que tú tienes a tu esposa, que tú tienes para hacia la mujer. Entonces tenemos que ver esto y entender de que ellos están aprendiendo de lo que nosotros hacemos. Un padre intercesor es aquel que modela, que da ejemplo a la sociedad. La segunda cosa es que un padre intercesor provee para su casa. Un padre intercesor provee para su casa. Y yo sé que, mire, en nuestra sociedad, y yo voy a decir nuestra cultura, yo vengo de esa cultura donde siempre y cuando yo traiga el cheque a la casa y mis hijos tengan un techo, tengan comida, tengan ropa, yo hice mi trabajo. Yo vengo de esa mentalidad. Pensábamos que solamente se nos enseñó que solamente con usted proveer lo material era lo necesario. Pero mientras fui creciendo, mientras fui aprendiendo acerca de la vida, me doy cuenta de que nuestros hijos necesitan más que lo material. Incluso lo que nosotros, lo no material es más importante y dura más y permanece más en los corazones de nuestros hijos, de nuestras hijas, que las cosas materiales. Si usted quiere hacer la prueba, pregúntele a su hijo, mi hijo, ¿qué yo te regalé para las navidades pasadas? Pues yo no me recuerdo. Y es interesante que muchas veces nosotros nos afanamos por las cosas materiales, por las cosas que se desvanecen, cuando las cosas importantes son esas cosas, ese consejo, ese amor, estar presente en la vida de los hijos. Yo veo muchos padres que muchas veces están ausentes todo el año y quieren llegar a decir, el día del cumpleaños, hijo, mira, te traje este regalo. Eso no es lo que un hijo espera o quiere. Y todos nosotros tenemos que entender que el consejo, la palabra de sabiduría, las vivencias, en la dirección, muchas veces los que los hijos necesitan es guía. Una de las cosas que yo doy siempre testimonio de nuestro pastor, nuestro padre espiritual, como hijo espiritual y como iglesia, es que yo siempre, ahora que soy una persona ya adulta y cuando veo el consejo, cuando veo el ejemplo que él nos da de pastor, de un pastor ya con muchas vivencias, con más de 40 años en el ministerio y alguien que está empezando, muchas veces yo no necesito a veces que él me dé recursos materiales, sino solamente que él me diga. A veces yo hablo con él y él me da instrucciones y yo digo, eso era todo lo que yo necesitaba. Mire, muchas veces sus hijos lo único que necesitan no es que usted le busque los recursos, porque usted puede decir, ay, que yo no hablo inglés. Pero tú le puedes decir, hijo, yo no hablo inglés, pero tú sí, tú puedes, tú lo puedes alcanzar.
Hijo, yo sé que las cosas en mi casa y en el matrimonio con tu mamá no funcionaron, pero tú puedes ser un buen hijo, tú puedes ser un modelo, tú puedes cambiar la historia, el paradigma de lo que nuestra familia vive viviendo. Nosotros tenemos palabras de poder, de sabiduría, que podemos sembrar en los corazones de nuestras hijas y nuestros hijos para que ellos cambien el futuro de la próxima generación. Entonces yo tengo que ser ese padre intercesor que provee, que no solamente provee lo material, sino que provee también los recursos de sabiduría. Usted tiene que sentarse con sus hijos de vez en cuando y hablarle. No quiera corregir a sus hijos solamente cuando las cosas salen mal y usar un tono de voz como que está gritando. Vamos a hablar. ¿Qué podemos aprender de esta vivencia? ¿Qué puedes aprender de esto? Hay conversaciones que usted tiene que tener con ellos que van a ser difíciles. Pero como un padre que provee instrucciones a sus hijos, usted tiene que tener esas conversaciones con ellos. Y no solamente regañarle, mira mi hijo esto o lo otro. No, hable a sus hijos con palabras de sabiduría. Hable a sus hijos con palabras de amonestación, guíelos. No solamente esté peleando, regañándole. Mire, en la situación que usted esté, si usted es madre, padre, deje ya eso de estar peleando. Especialmente ya cuando sus hijos tienen 16, 17, 18, 20 años. Vamos a hablar, mi hijo. Yo sé que hay momentos donde nos acaloramos y gritamos, pero eso puede ser la excepción, no la norma. La norma debe de ser que es cierto que salieron cosas como no planeamos, pero vamos a hablar. Vamos a hablar, darte instrucciones. Yo cuando hablo con mis hijos muchas veces les digo cosas y ellos se ponen a reír. Y después yo me dice, papi, ¿cómo tú sabes? Y yo dice, yo era joven fui. Y no envejecido, pero yo fui joven también. Yo también hice travesuras. Yo también pensé de la misma manera. Yo también hice cosas. Entonces cuando yo le digo esto, ellos se dan cuenta, es real. Entonces usted tiene que hablarle de palabras de sabiduría a sus hijos. Usted tiene que proveerle lo necesario. Usted tiene que darle los recursos para que ellos emprendan, para que ellos lleguen más lejos. Hay una frase que nosotros tenemos en nuestra casa y nosotros como padres siempre decimos, mis hijos tienen que continuar donde yo termine. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que ellos no tienen que pasar el trabajo que yo pasé. Porque hay padres que dicen, no, él tiene que sufrir porque yo viví también, yo pasé hambre. Tiene que aprender lo que pasa hambre. No. Puedo hablar a mi hijo y decirle, mira, eso es lo que pasar hambre. Eso es lo que vivir en esta circunstancia o en esta. Y tú no tienes que vivirlo, porque sus hijos, cuando continúen donde usted termine, ellos van a tener sus propias experiencias. Usted no quiere cargar a sus hijos con las experiencias de usted, porque muchas veces nosotros queremos cargar a nuestros hijos con los errores, con las culpas, con las faltas que cometimos y decir, no, mira, hay padres que incluso desprecian y madres que desprecian a sus hijos porque se parece a uno de sus padres o a su madre. No, usted tiene que hablar a sus hijos sabiduría. Usted tiene que ayudar a sus hijos a que vayan por el buen camino. Usted tiene que ser un padre intercesor que le amonesta y que le instruye. La palabra del Señor nos dice, instruya al niño en sus caminos y cuando sea grande no se apartará de él. No es que el niño no se va a apartar, sino que las instrucciones no se van a apartar de su cabeza. O usted no se ha parado frente al espejo o ha dicho algo y hecho lo mismo que decía mami, lo mismo que decía papi.
Porque cuando sus padres les instruyen y le hablan y le hablan y le hablan y le hablan, esas instrucciones quedan grabadas, y usted, después que crece y tiene sus propios hijos, usted comienza también a instruirlos de la misma manera. La tercera cosa es que un padre intercesor es buen mayordomo de lo que tiene. El versículo 3 dice que Job era una persona rica. Y para usted ser una persona rica, usted tiene que ser un buen administrador. Ninguna persona que es mal administrador puede llegar a acumular riqueza. Porque es imposible, se contradicen las dos cosas. Para que Job pudiera haber llegado a tener posesiones, significa de que él fue un buen mayordomo de lo que tenía, él fue un buen administrador, él puso esos recursos a trabajar para el beneficio, para bendición, para producir, a tal manera de que esas riquezas fueran creciendo. Entonces un padre intercesor va a hacer lo que tiene que hacer, va a ser buen mayordomo. Pero mire algo interesante, algo que me gusta de esto, y es que nosotros siempre hablamos de: yo quiero dejar una herencia a mis hijos. Pero el texto dice que los hijos de Job se turneaban para hacer fiestas. ¿Saben lo que significa eso? ¿O de quién era el dinero que ellos se estaban gastando en esa fiesta? De Job. Eso significa que Job era un padre amoroso, que era buen mayordomo y que bendecía a sus hijos. Hay padres que dicen: no, yo no le voy a dar porque si uno le da, después se malacostumbra. Mire, si usted tiene un hijo y usted tiene recursos y puede bendecirlo, hágalo. Obviamente nos damos cuenta de que él era un padre amoroso, un padre buen mayordomo, que seguramente le enseñó a sus hijos a ser buenos administradores, porque si él lo era, ellos aprendieron de este ejemplo, de este modelo de padre, y él fue buen mayordomo, por ende los hijos también iban a ser buen mayordomo. Pero ser buen mayordomo no significa que voy a guardar el dinero para cuando yo esté viejo. Dave Ramsey dice que el dinero es bueno solamente para 3 cosas: para gastarlo, para invertirlo y para darlo. Tener dinero guardado no le funciona a usted. Usted lo invierte para que genere más dinero, pero tenerlo guardado, como muchos de nosotros, debajo del colchón, cuando usted va, los $10 que usted tenía guardado, cuando usted va 3 meses después, ya el galón de leche no le alcanza ni para el galón de leche. Porque el dinero, cuando está escondido, cuando está enterrado, no tiene lo que se desvalúa. Usted tiene que aprender: ok, yo voy a invertirlo, sí, yo también voy a disfrutar de mi trabajo, porque la palabra de Dios dice que Dios le da, mira, si Dios te da el beneficio, la oportunidad de disfrutar lo que tú trabajas, tú eres una persona bendecida. Entonces tenemos que aprender estas cosas, que un buen mayordomo, una persona, un padre intercesor, es buen mayordomo, administra las cosas de buena manera. Dios promete bendecir a aquellos que son fieles. El secreto de la bendición de Job no era que solamente era un buen mayordomo, sino que él era íntegro, que él amaba a Dios, que él temía a Dios. Usted tiene que honrar a Dios en todo lo que usted hace. Usted tiene que ser fiel a Dios en todo lo que usted hace. Eso es parte de la bendición. La palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Así que si usted es un buen mayordomo, mire, el ser buen administrador es honrar a Dios. Hace unas semanas atrás yo leía que una de las razones principales por la que la gente no da en la iglesia es porque la gente es mal administradora de sus recursos, porque la gente tiene más deudas de lo que gana. Entonces mire algo, que el ser buen administrador te va a ayudar también a honrar a Dios y a dar para el reino y a sembrar para el reino. Y esto me lleva a la cuarta cosa que hacía Job, que un padre
Cuando usted va al versículo 29, el 31, usted se va a dar cuenta que Job habla acerca de ayudar a las viudas y a los huérfanos. Incluso habla de que, dice que él llevaba gente que eran desamparadas a su casa a vivir con ellos. Porque un padre intercesor dice, no solamente voy a disfrutar de lo que Dios me ha dado, no solamente voy a ser buen administrador, pero como hemos aprendido y como hablan los instructores de finanzas, también tengo que dar, tengo que ayudar a otros, porque si Dios te bendice, es para que tú bendigas. El domingo pasado hablábamos y presentamos un ministerio que se llama Manos Abiertas. Una persona intercesor, un padre intercesor, una mujer intercesora es alguien que tiene la mano abierta para dar, pero también para recibir. Si usted cierra la mano, usted no puede recibir, pero tampoco puede dar. Entonces, cuando hablamos de un padre intercesor, de alguien que ama a Dios, que quiere honrar a Dios, que vive apartado del mal, que es intachable, que es ejemplo a la sociedad, es alguien que ayuda. Ayuda a su prójimo. Rescata a aquellos que están desamparados. Y no solamente eso, no solamente ayuda, sino también defiende. El texto dice que Job muchas veces llevó a la corte a los desamparados para defenderlos de las personas ricas. Como cristiano, como iglesia, nosotros tenemos que entender que si Dios me ha puesto en una posición de autoridad, de influencia, no solamente es para yo beneficiarme yo, para beneficiar a los que no conozco, sino también para ser de bendición a mi comunidad, a mi generación, donde yo estoy. Entonces mire algo interesante, que cuando hablamos de ayuda, usted y yo, nosotros como iglesia tenemos que defender a los que no se pueden defender. Y esto tiene que ver, mire, mucho en este país se habla mucho acerca del aborto, de eso, pero la iglesia está para defender a los que no se pueden defender. El cristiano, donde usted quiera que usted llegue, si usted ve la injusticia, usted no se puede quedar de manos cruzadas. Dios te ha dado autoridad, te ha dado influencia para que tú defiendas a aquellos que no se pueden defender. Yo me he encontrado en lugares, en tiendas, en lugares donde muchas veces veo que la gente está siendo maltratada y yo, sin conocer a esa persona, me he parado y he hablado en defensa de esa persona. Porque si usted tiene la posibilidad, los recursos, la autoridad, usted debe de hacerlo. En su comunidad, en la escuela, donde quiera que usted llegue, cuando usted ve la injusticia, usted debe ser un defensor por la justicia. Usted debe hablar en voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Entonces un padre intercesor, una persona intercesora entiende de que tiene que ayudar al prójimo. El libro de Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Yo no puedo decir que amo a mi hermano y verlo en necesidad y quedarme de brazos cruzados. Yo tengo que extenderle la mano. ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te puedo ayudar? Cuando hablamos del amor verdadero, cuando hablamos acerca de ser iglesia, eso es ser iglesia. Y yo voy a decir siempre esto. El día que nosotros no podamos estar ahí los unos para nosotros, uno para el otro, ayudarnos los unos a los otros, vamos a cerrar esto y vámonos a nuestras casas, porque dejaremos de ser iglesia. La iglesia está para ayudarnos, para defendernos, para cuidarnos, para interesarnos. Si yo llego al éxito, si yo estoy avanzando, yo quiero que también mi hermano avance. Yo quiero que mi hermana también avance, para que todos juntos lleguemos. Si veo a alguien que se está desanimando, yo lo voy a animar para continuar. Eso es ser iglesia. Eso es ser una persona que ayuda. Eso es ser un padre intercesor. Eso es ser un cristiano que ama la fe. Entonces yo tengo que estar dispuesto a salir de mi zona de confort, con tal de extenderle la mano a aquel que la necesita. Por eso siempre yo digo, este dicho de que cada quien que se arranque con sus propias uñas, no se aplica a nosotros los de la fe. No se aplica a nosotros los de la fe. Pastores, que allá afuera hay mucha gente mala. Hay muchos malos, pero también hay buenos.
Pastor, es que la palabra de Dios dice que por la maldad el amor de muchos se enfriará. De muchos, pero no de todos. Nosotros, la iglesia, somos la excepción de lo que allá afuera está pasando. Vamos a ser diferentes, porque eso es ser discípulo, eso es ser iglesia, eso es ser modelo para la sociedad. Nosotros somos el estándar, no la sociedad. Nosotros somos lo que dictaminamos y decimos, así es como la iglesia, la sociedad debe vivir, así es como los padres deben de ser, así es como las madres deben de ser. Esas deben de ser las clases de hijos y de hijas que deben de producir los matrimonios. Eso es ser iglesia. Pero muchas veces nosotros queremos que la iglesia, oh no, porque eso es ser insensible. Mire, una de las grandes cosas que usted y yo luchamos hoy en día, especialmente los hombres, es que en este mes la imagen del hombre que quiere ser destruida a su totalidad. Estamos celebrando el Día de los Padres en junio, pero también el mundo está celebrando el mes del orgullo. Por eso que muchas veces usted ve que celebran más las cosas del mundo y la imagen del hombre se está apagando cada día. Tenemos una lucha con la sociedad. Pero nosotros vamos a seguir siendo el modelo. Cuando tú te pares, hombre de fe, hombres que sirves a Dios, los hijos, la juventud tiene que mirar y las señoritas tienen que decir, yo quiero que mi esposo sea como ese hombre. Los jóvenes tienen que decir, yo quiero ser un hombre como ese hombre. Yo quiero ser esa clase de padre. Yo quiero ser esa clase de persona que cuando la gente la vea a Cristo reflejada en tu vida, en nuestras vidas como personas de fe. Así que un padre intercesor no solamente es buen mayordomo, provee lo necesario para sus hijos, también utiliza sus recursos para ayudar al necesitado. Las bendiciones que Dios te dio y te está dando y te va a seguir dando es para que seas de bendición a otro. La quinta cosa y la última es que un padre intercesor se mantiene orando por su familia. Un padre intercesor se mantiene orando por su familia. Como decía el versículo 5, después que los hijos de Job celebraban, gozaban, disfrutaban y pasaban un buen tiempo, dice que Job se levantaba temprano como diciéndonos, sé diligente. Antes de que mis hijos se levanten, yo voy a ir ante Dios. ¿Quién es el primero que se va de rodilla ante Dios en las mañanas en tu casa? ¿Quién es el que está intercediendo por tu familia en tu casa? ¿Quién es que dirige a los hijos en los caminos del Señor en tu casa? Dice la palabra que Job se levantaba temprano. Y Job tenía una esposa. Pero la palabra dice que él se levantaba temprano y decía, yo voy a hacer sacrificio por si acaso. Él no está diciendo que sus hijos pecaban. Él está diciendo, por si acaso mis hijos hayan ofendido a Dios. Él estaba diciendo, déjame asegurarme que mis hijos estén presentables ante Dios. Déjame asegurarme que mis hijos hayan experimentado y conocido a Dios antes de que se vayan de casa. No solamente me voy a asegurar de que mis hijos tengan buen grado en la escuela y que tengan claro lo que quieren ser cuando sean grandes o la profesión que van a estudiar. Déjame asegurarme, por si acaso, que mis hijos tengan una relación con Dios, que sean íntegros a Dios. ¿Sabes por qué? Porque mira, las carreras te pueden llevar muy lejos, te pueden dar mucho dinero, pero la parte moral viene de nosotros los padres. Se aprende en casa. El respeto no se aprende en la universidad
o yo no sé si en la universidad hay clase, vamos a aprender el respeto a los otros. Yo nunca tomé una clase en la universidad que hablaba acerca del respeto. Eso se aprende en casa. Ser amable, ayudar a la gente, al necesitado, eso se aprende en casa. Eso no se aprende allá afuera, en las universidades. Esas cosas se aprenden en casa. Si tú ves a un padre que ayuda, tú vas a ayudar. Yo me río porque como familia, nuestra madre siempre estaba ayudando a su familia. Y aunque ya ella partió con el Señor, eso se quedó con nosotros. Ayudar es algo que se aprende en casa. Ser compasivo es algo que se aprende en casa. Tratar a la gente con dignidad es algo que se aprende en casa. El viernes pasado, mientras estaban aquí, la hermana Tina hablaba acerca de las cosas que son esenciales y hablaba a aquellos que se han graduado de la universidad y otros de high school. Y ella decía, trata a la gente con dignidad. Toda persona tiene valor. Cristo murió por toda la humanidad, no por algunos, también por personas que duermen en la calle. Él murió también por ellos. Ellos también tienen una alma, tienen una necesidad de Dios. Nosotros tenemos que entender que como iglesia estamos llamados a interceder. Nosotros tenemos que amar a la gente y nosotros tenemos que también enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Dice que él se levantaba temprano y él iba ante Dios y traía ofrenda. Él no esperaba ni siquiera que ellos se levantaran. Él decía, yo voy a asegurarme que cuando ellos se levanten, ya Dios haya recibido una oración. Mire algo, llegará el momento donde nuestros hijos van a crecer. Cuando llegue ese momento, ellos van a ser adultos. Y ya usted no le va a poder gritar, ya usted no le va a decir a ellos lo que ellos tienen que hacer. Y aunque usted se lo diga a ellos, no, ellos van a decir, ya yo soy adulto, ya yo hago como yo quiera. Pero hay algo que siempre usted sí puede hacer por ellos y es orar. Y si usted crea un corazón de intercesor, de oración, de amor, de cariño hacia sus hijos, el día que usted lo llame y hable con ellos, ellos van a decir, es verdad, papá, tú tienes la razón. Yo me río porque el pastor un día me contaba acerca de su hija, que es nuestra amiga, y ella como hija siempre está, sabe que las hijas siempre quieren decirle a papi lo que quieren hacer, especialmente después que llegan a una edad y el papá tiene cierta edad. Y él le dice, ¿tú confías en mí? Y ella le dice, sí, papi. ¿Tú crees que yo quiero lo mejor para ti? Y ella decía, sí, papi. Y él le dijo, pues si tú confías en mí y crees que yo quiero lo mejor para ti, hazme caso. El amor que usted haya mostrado a sus hijos, la bondad, el cariño y el respeto que usted le haya mostrado a sus hijos, porque aunque sean niños, usted tiene que tratarlo con respeto. Es lo que va a decir, yo voy a escuchar a papi, yo voy a escuchar a mami, porque nadie más me ama o me ha protegido o le importo más que a los de mi casa. Un padre intercesor es uno que vela, que va ante Dios, que siente el peso de lo que es criar. Un padre intercesor siente la responsabilidad y créame que es fuerte, que es pesado ser padre en este tiempo. Yo creo, es cierto que es difícil. Yo sé que estamos peleando por muchas cosas. Yo sé que muchas veces uno quiere rendirse, pero ¿sabes algo? Esa es la responsabilidad y el compromiso que Dios nos ha entregado. Hombre que me escuchas aquí en este día, padre que me escucha. Es tu responsabilidad ir ante Dios por tus hijos. El compromiso no es solamente de la mujer.
Y yo sé que es por costumbre en las iglesias, siempre que miramos, vemos a la mujer como la que va adelante, como la intercesora, como la que ora, como la que busca a Dios. Pero es tiempo, y yo oro al Señor, de que se levanten hombres que le crean a Dios y que digan: yo voy a ser sacerdote en mi casa, yo le voy a creer a Dios, yo voy a pelear con mis hijos, yo voy a defender a mis hijos. Entonces, hombre que me escucha, padre que me escucha, el compromiso es nuestro. Cristo también fue o intercede por nosotros y nos da ejemplo. Y Romanos 8:34 habla de esto. Dice: entonces, ¿quién nos condenará? Porque somos hijos. ¿Quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Cuando hablamos de condenación, cuando hablamos de señalar a alguien, cuando hablamos de menospreciar a alguien, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él murió por nosotros, porque Él resucitó por nosotros, y dice ahora Él está sentado en un lugar de honor. Y Él no está sentado en el lugar de honor para, como decimos por ahí, no para que le echen aire fresco y le traigan limonadas. Él no está sentado en un lugar de honor para que solamente le llamen rey. Mire, Cristo nos ama tanto que la palabra dice que Él intercede por nosotros ante el Padre. Que cuando tú te caes y te estás en el suelo, Jesucristo va ante el Padre y dice: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalo, porque yo di mi sangre por Él. Padre, perdónalo, porque yo resucité por Él. Padre, perdónalo, porque Él es un hombre, Él es hijo mío y ella es mi hija. Cuando nosotros miramos la persona de Cristo, Él intercede por nosotros. Eso significa que cuando tú te levantas, cuando tú te caes, también puedes levantarte. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está intercediendo por ti y por mí, para que nosotros podamos seguir caminando hacia adelante, hacia la meta que Él ha preparado para nosotros. Entonces, no nos podemos rendir si Cristo lo hace por nosotros. Y como cristianos debemos ser imitador de Cristo. Debemos también interceder por los nuestros. No nos podemos cansar. No podemos tener esa mentalidad: no, ya yo hice todo lo que yo tenía que hacer, ya ellos son grandes, que hagan como quieran. No, yo invertí todo 18, 20 años de mi vida en hablarle, en amonestarle, y gasté dinero en instruirle. ¿Y para qué? ¿Para entonces soltarlo? No, yo voy a seguir orando, voy a seguir intercediendo, voy a estar amonestándolo cada vez que se me ofrezca la oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Cristo hace por mí. Entonces no nos podemos cansar. Job nos da un hermoso ejemplo de lo que es ser un padre intercesor, una persona, un cristiano intercesor. Tenemos que aprender a hacer esto. Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo. Dios te ha dado la capacidad. Y si te sientes incapaz, ve ante Dios y dile: Señor, no sé cómo hacerlo. Una de las cosas que yo siempre cometo este error, y yo digo que es parte de nuestra humanidad imperfecta. ¿Qué días como esto siempre me levanto y le digo a mi esposa: no sé si estoy haciendo un buen trabajo? Yo dudo del trabajo que estoy haciendo, porque quisiera ser cada día mejor, quisiera dar cada día lo mejor de mí. Y ella me dice: ten paz, tú eres un buen padre, eres un buen esposo. ¿Sabes algo? Nosotros muchas veces, y muchos hombres y esposas que me escuchan, madre que me escucha, mujer que me escucha hoy, los hombres, tú no tienes que decirle a los hombres que ellos tienen imperfecciones. Luchamos con eso todos los días. Porque usted se imagina lo que es ser el líder de una casa, de una empresa, de un hijo, y tratar de cubrir todas las áreas. Hay muchos que se rinden por eso. Es difícil.
pesa. Así que lo mejor que usted puede hacer como mujer, como esposa, es levantarle el espíritu a ese hombre. Hay muchos hombres que no pueden levantar la mirada. ¿Sabes por qué? Porque por muchos años escucharon voces de condenación, de que tú no puedes, de que no sirve para nada. Se le hace difícil creer que ellos pueden. Pero la palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas en Él. Cristo nos resucitó, tenemos un lugar en la mesa, ahora somos hijos. Sí podemos, sí podemos. Sí, usted puede ser un buen cristiano, sí, usted puede ser una buena cristiana, sí, usted puede dirigir a su familia por el camino correcto, sí, usted puede hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nos ha dado el poder para hacerlo. Jesucristo nos ha dado la autoridad para hacerlo. Jesucristo ha puesto su espíritu en nosotros, que nos da poder para vencer cualquier adversidad que se presente, cualquier dificultad que se presente. Así que no diga, no, ya es demasiado tarde, todavía estás vivo, todavía estás de pie, todavía se puede, todavía hay esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Así que tenemos que tener esto como fundamento, que una persona íntegra, un hombre, un intercesor, una persona que ama a Dios, debe tener estas cosas siempre claras en su corazón. Y es la que mencionaba Job en este primer capítulo. Dice, temor a Dios. Debes de temer a Dios. El principio de la sabiduría es temor a Dios. Y no es un temor de miedo, sino es un temor de respeto y de reverencia. Debes de respetarlo por quien Él es. Dios es Dios. Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Con Él comienza todo y con Él termina todo. Dios es Dios y debes de temerlo, debes respetarlo por quien Él es. Debes de obedecerlo por lo que Él dice. ¿Sabes por qué? Porque Él ya vio toda tu historia. Porque ya Él vio toda la historia de tus hijos. Y te voy a decir algo más. Tú eres la mejor persona para guiar a tus hijos. Los secretos de la dirección de hacia dónde van tus hijos, es a ti, padre, que Dios se la va a revelar. Es a ti, mamá, que Dios se la va a revelar. Tú vas a conocer las fuerzas, las debilidades de tus hijos. Tú vas a ver lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces Dios te va a dar esa sabiduría para que tú le guíes por el camino correcto. No ignores ni dejes pasar esta oportunidad. No deje que el mundo, que la escuela, que los directores de la escuela, que la sociedad, que las redes sociales dictaminen quién va a ser tus hijos. Es a ti que Dios te ha dado esa responsabilidad. Así que tú debes de obedecerle por lo que Él dice. Y su palabra es el mejor camino, la mejor instrucción a la que tú puedes guiar a tus hijos. Debes de creerle por lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él te amó primero. Él te amó primero. No fue un intercambio de que si tú me amas, yo te amo, si tú me das, yo te doy. Él se entregó, Él se dio, Él se rindió al sufrimiento y a un sacrificio por amor a ti. Ya Él te mostró su amor. Y la manera como tú puedes honrarle hoy es mostrándole ahora amor a Él. Si Él te amó, ámale. Si Él hizo por ti todo lo necesario, ahora tú puedes hacerlo. Dios te ha dado toda la capacidad para hacerlo. Tú eres el mejor cristiano que la sociedad y que muchas personas van a conocer. Así que sé lo mejor, sé la mejor versión de un cristiano que tú puedas ser. Lucha todos los días por mantener a Cristo en alto y dar testimonio y mantener la integridad. Porque Dios te ha llamado para cosas grandes. Y las cosas que Dios ha prometido para ti son tuyas y solamente tú puedes alcanzarla. Amén. Quiero darte una aplicación para esta semana. Y quiero que reflexiones en esta pregunta. ¿Hacia dónde estoy llevando a mi familia como guía espiritual?
Y esta pregunta no tiene nada que ver con hombre o con mujer, sino como guía espiritual. ¿Amar a Dios o amar al mundo? Es una pregunta que debemos de hacernos. ¿Hacia dónde yo estoy guiando a mi familia como guía espiritual? ¿Lo estoy atrayendo a Dios o lo estoy empujando al mundo? ¿Lo estoy haciendo que amen a Dios o lo estoy instando a que amen al mundo? Es algo en lo que tenemos que pensar, porque, como te dije, lo que vale, lo que permanece para siempre, es la promesa de Dios, es la voluntad de Dios, es vivir para Él. Así que yo te invito a esta semana a tomar este tiempo y reflexionar en esta pregunta. Porque Dios ha puesto esta asignación en nosotros como iglesia, como cristianos, y tenemos que guiar a aquellos que están alrededor de nosotros hacia Cristo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a orar y te voy a invitar que inclines tu rostro ahí donde estás.